una maestría. Ok. Si hay algún concepto, alguna cuestión particular que no se entienda de las que yo esté mencionando, también pueden hacérmelo notar. Sí, yo creo que todos nosotros estamos bastante en tema. Suelo dar estas charlas para grupos de personas que a veces no están muy relacionadas con cuestiones técnicas en biología y conservación, así que quizás diga cosas que ustedes ya saben o quizás no, y en tal caso también me lo harían notar, ¿no? Todos nosotros trabajamos con anfibios, pero con áreas distintas, como Ok. bioacústica, conservación, quitrídeos, Bien. etc. Pero quiero decir, están bastante relacionados con el tema, ¿no? A diferencia de algunas otras audiencias que se componen de abogados, por ejemplo. Eh, bueno, la iniciativa COANA es una iniciativa de conservación que basa su trabajo en estos tres ejes de acción que están en esta filmina. La investigación científica, la comunicación y la educación, y un tercer eje en el cual trabajamos sobre actividades de gestión y vinculación con autoridades. Estos ejes se integran con el objetivo de conservar la biodiversidad de anfibios en sistemas productivos y fundamentalmente hemos hecho nuestro trabajo en lo que se conoce como región pampeana argentina, que es básicamente todo el centro. No tiene demasiado que ver con las pampas brasileras, con el sistema pampa, con el bioma pampa que ustedes le llaman. Son sistemas de pastizales también, pero bueno, bajo una clasificación biogeográfica que nosotros asumimos, las pampas serían únicamente o estarían únicamente distribuidas en Argentina, ¿no? Así que les voy a hablar de las pampas y siempre, cuando hablo de las pampas, siempre piensan en el centro, más o menos, el centro este de Argentina. ¿Qué hacemos desde COANA? Ay, perdón. Bien. A nosotras nos convocó y nos sigue convocando la necesidad de elaborar en base a evidencia científica algunas recomendaciones de manejo que integren tanto intereses productivos como intereses de conservación. Y que a través de este trabajo se puedan reducir las tensiones entre el sector productivo y la conservación de la biodiversidad, ¿no? Trabajamos un poco para aliviar esas tensiones, ¿no? Y que permitan entonces llevar a cabo actividades productivas que también sean de beneficio económico para los productores, pero que también integren objetivos de conservación en esos escenarios de producción. Si uno se pone a pensar, estos tres ejes que les mencioné son los ejes claves o es como la tríada del éxito de cualquier proyecto de conservación. A mi entender, ningún proyecto de conservación va a ser exitoso ni viable si no se integran a las comunidades en donde los intereses de conservación o las especies o las comunidades focales, estoy hablando de animales o vegetales, se desarrollan, ¿no? A veces uno está acostumbrado a ver la palabra conservación en algunas actividades que quizás tengan únicamente que ver con actividades de investigación, y eso está muy bien, pero nosotras trabajamos mucho sobre lo que tiene que ver con la vinculación con los actores locales y con las comunidades rurales en donde las especies de anfibios de interés ocurren, ¿no? Cuando hablamos del eje de investigación, yo les voy a estar hablando a lo largo de la charla, en algunos casos y en los casos en que lo requieran, de algunas actividades de manejo, ¿no? Creo que todos y todas acá sabemos que cuando hablamos de manejo, que es una intervención directa sobre los sistemas de interés, que podrían ser comunidades o podrían ser especies, ¿no? Y cuando hablamos de manejo también, a nivel de especies, estaríamos hablando de manejo in situ o de manejo también ex situ. Creo que esto también muchos de ustedes lo tienen lo tendrían bastante claro, ¿no? Bueno, dicho esto, pasamos como al segundo eje, ¿no?, de la charla, que es preguntarnos por qué conservar anfibios en sistemas productivos, ¿no? Seguramente para muchos de ustedes que tienen un poco de experiencia y conocen proyectos de conservación, sabrán que la mayoría de estos proyectos o iniciativas de conservación están basados en especies, ¿no? En especies que tienen algunas características que hacen que sean susceptibles de lograr estatus de conservación altos, especies con rangos de distribuciones acotados, hablamos de endemismos, hablamos de especies con problemas para la reproducción, hablamos con especies que están bajo amenazas severas.
Sin embargo, el escenario en el cual se desarrolla Cobana es bastante distinto, ¿no? Por algunas razones que les voy a pasar a contar. Las especies de anfibios, o las comunidades, o los ensambles de anfibios, como quieran llamarlos, en la región pampeana, están conformados por especies que son especies de distribuciones amplias, ¿no? Y también estamos hablando de especies cuyas abundancias no serían notablemente bajas, ¿sí? Entonces uno podría pensar cuál es la necesidad de conservar anfibios en un sistema en donde estamos encontrando especies con amplios rangos de distribución y con abundancias que consideramos que no serían de preocupación. Bueno, esta es una de las razones de por qué conservamos anfibios o por qué desarrollamos iniciativas de conservación en esta región, perdón. La primera de ellas tiene que ver con la pérdida de hábitat que sufrió la región desde los tiempos de la colonia. Estamos hablando de los pastizales templados del Cono Sur. Ahí quedó un poquito, se corrió el círculo. Pero bueno, estamos hablando de esta fracción que está comprendida entre Argentina, Uruguay y Brasil. Allí se distribuyen los pastizales templados del Cono Sur, ¿no? Estamos hablando de una de las áreas de pastizales naturales más extensas y más importantes del mundo, ¿no? Están marcadas en verde las otras. Además de haber pastizales, estas áreas tienen tierras con una alta productividad, lo cual condujo que el sistema nativo de pastizales haya sido reemplazado por sistemas productivos. Estos sistemas productivos básicamente, o a lo largo del tiempo, fueron la ganadería extensiva y en los últimos años los cultivos, ¿no? ¿Qué más mencionarles sobre esto? Como les decía, la región tiene una historia de modificación de paisaje que viene desde la colonia. Sin embargo, los cambios de mayor envergadura ocurren cuando entra, no solamente en Argentina, sino también en toda la región, el paquete de soja RR que nos ha traído y nos traerá tantos problemas. Aquí podemos ver, esas son las pampas argentinas, y aquí podemos ver cómo la región, ¿no?, ha sufrido los píxeles rojos, son los píxeles que representan la mayor tasa de reemplazo de pastizales. Este es un esquema que tiene ya unos cuantos años. Ahora, en la actualidad, estamos hablando de que las pampas argentinas han sido reemplazadas en un 85% de su extensión original. Ese reemplazo, como les decía, no solamente es en su mayoría por sistemas productivos, pero también en esta región se desarrollan los centros urbanos más importantes de Argentina. Bien, entonces ahora lo que podemos ver son paisajes de este tipo, ¿no? Cultivos de soja súper extensivos, y también nos quedan algunos sistemas, algunos remanentes de pastizales que están muy alejados de la condición natural y que a veces estos sistemas de pastizales, que además están siendo pastados por vacas, no son del todo naturales. Aquí arriba podemos ver, no sé si se ve, no se ve la flecha. Bueno, en la foto superior se ve, eso es una pastura, ¿no? Pero es una pastura implantada, por lo tanto, en términos ecológicos podría funcionar de la misma manera en términos de reemplazo del área, del hábitat, como un cultivo, un monocultivo de soja o maíz, supongamos, ¿no? Bueno, a su vez, toda esta modificación que se produce sobre los sistemas terrestres también se verifica o también se impacta a nivel de los humedales. Ya sabemos por qué los humedales nos interesan tanto en términos de los anfibios. En la región, y supongo que en Brasil están teniendo los mismos problemas, el problema central de los sistemas de agua dulce es la exagerada contaminación que reciben por parte de agroquímicos. Y también lo que estamos notando en la región es que hay una modificación de las superficies de humedales, básicamente porque estas superficies se están moviendo, se están drenando, se están secando. Todo el objetivo de estas modificaciones tiene que ver con evitar grandes inundaciones, pero también con generar más superficies cultivables. Entonces notamos que
los sistemas de humedales en la región pampeana están siendo reemplazados por otros sistemas de humedales artificiales con otras características que a los anfibios básicamente no le estarían sirviendo. Bien, en toda esta historia, además existe un contexto internacional, ¿no? Un contexto internacional en donde la población está creciendo. Los últimos informes de FAO y de Naciones Unidas en general indican que la población hacia el año 2050 va a estar duplicándose. Esto genera una demanda en el consumo y Argentina se posiciona en ese contexto internacional para responder a ese crecimiento de esa demanda de alimentos. Brasil está teniendo básicamente la misma política, entiendo. Entonces, ¿qué pensamos? Esto que estamos viendo, que hemos visto en los últimos 20 años, está muy lejos de ser una condición que se detenga, ¿sí? Sino que todo lo contrario, la situación socioeconómica y política de Argentina indica que estas actividades extractivistas van a crecer. Entonces, bueno, para responder un poco a esto, ¿no? ¿Por qué conservar anfibios en sistemas productivos? Bueno, porque básicamente es el único escenario existente en el cual los anfibios de las pampas argentinas pueden ser conservados. No existe más el pastizal nativo de la pampa argentina y el único lugar que ocupan los anfibios en estos escenarios son agroecosistemas. Por lo tanto, si hay que conservar esta biodiversidad, tiene que ser en un escenario productivo. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Las especies son distintas de este paisaje o son diferentes de otras partes de Argentina? ¿Hay mismos? Hay especies, a ver, en la mayoría de los ensambles, tiene especies comunes con otras ecorregiones. Sí, hay una única especie que es, después voy a hablar de ella, que es Ceratophrys ornata, que es única de los pastizales de las pampas argentinas, que lo compartíamos con Brasil y con Uruguay, y parece que ahora esa situación ya no se mantiene. Pero bueno, de eso les voy a contar después. Y después existe otra especie que es Argentoelia simiersi, es una especie que también estaba considerada como única de la región, pero ahora está habiendo algunos cambios sistemáticos y probablemente entonces ya el endemismo para la región pampeana se pierda también. Esas son como las únicas dos que puedo mencionarte. Bueno, para contarles un poco qué hicimos, ¿no? Que quiero contarles sobre los trabajos y las cosas en las que hemos venido trabajando en esta iniciativa, siempre haciendo énfasis en estos 3 ejes de acción que les comenté en un inicio, ¿no? Ahora vamos a hacer énfasis en el primer eje, que es el que también nos convoca un poco, que es el eje de investigación. Podría estar mucho tiempo hablando de estos trabajos, pero me parece que solamente se los voy a mencionar porque si no estaríamos también mucho tiempo ocupándonos en este encuentro. Nosotros primeramente nos enfocamos en aquellos factores de disturbio que estaban relacionados con los sistemas productivos. El primero de ellos, el que primero sale de forma lógica, fue los plaguicidas, tanto insecticidas como herbicidas, y su efecto sobre poblaciones nativas de algunas especies, o por lo menos de las especies más comunes de anfibios de la región. Entonces publicamos este trabajo en el 2020, en donde básicamente íbamos a cada uno de los lugares en donde se aplicaba pesticida, tanto aéreamente como por tractor. No sé si entienden esta diferencia. Medíamos qué cantidad de pesticida entraba al agua y luego medíamos los efectos en las larvas. Ese fue básicamente este trabajo. Los resultados fueron horrorosos. Las supervivencias se reducían con algunas aplicaciones hasta en un 80%. Las tasas de reclutamiento se veían muy afectadas, y esto sucedía en especies ampliamente distribuidas y las más comunes de la región. Imagínense lo que le estaba pasando a las demás especies, ¿no? Menos comunes o quizás menos abundantes. Este fue uno de los primeros, creo que el primer trabajo que se hizo en Sudamérica, en donde se medían los efectos in situ del ingreso de
pesticidas a los sistemas acuáticos sobre anfibios. Porque en general toda la bibliografía disponible está lograda a través de ensayos en laboratorios, ¿no? Y bueno, nosotros logramos hacer con muchísimo esfuerzo el primero en donde se medían estos efectos en campo y en poblaciones nativas. Bien, luego hicimos algunos estudios de parasitosis, también siempre comparando sistemas naturales y sistemas en donde se desarrollaban cultivos esencialmente de soja. También hicimos un estudio sobre malformaciones, esto lo hicimos también en individuos adultos. Y también hicimos un análisis comparativo entre niveles, entre patrones de infección en poblaciones sometidas o que compartían su hábitat con sistemas productivos y comparamos estos resultados con otros tomados de poblaciones en donde no había cultivos. Yo creo que si alguno de ustedes está interesado más en saber en profundidad algunos de estos trabajos, todos estos trabajos están disponibles en nuestra página web. Después les paso los contactos, están libres, pueden bajar y ahí podrán ver los detalles, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta porque voy a pasar muy rápido sobre esta descripción. Yo tengo una pregunta. ¿Está buscando algunos plaguicidas menos dañinos para los anfibios? Porque en esas áreas agrícolas es muy difícil que dejen de utilizar plaguicidas, ¿no? ¿Y Sí. cómo se está manejando el uso de esas sustancias en esas áreas? Acá en Argentina, mira, cuando nosotros hicimos este trabajo, todavía en Argentina no estaba prohibido el endosulfán. El endosulfán se prohibió en Europa y Estados Unidos hace 50 años. Así que con esto quiero ejemplificarte que estamos bastante atrasados, ¿no? Hace unos años empezó a haber una especie de lobby industrial para que se comiencen a usar neonicotinoides. Los neonicotinoides venían a ser el reemplazo de las hipermetrinas y las permetrinas de los piretroides. Sucede que al final son súper tóxicos para abejas, entonces ahí como que se frenó un poco, y la verdad es que no existe un escenario en el que podamos evaluar cuáles otros pesticidas o agroquímicos utilizar. De hecho, pasa con el glifosato, no hay reemplazo para el glifosato. Hay reemplazo, pero no existe un mercado que propicie esa situación y tampoco hay una competitividad de precios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que queda para utilizar en caso de que haya una maleza? Glifosato. Listo. Nosotros en estos trabajos no propusimos utilizar, ni en este ni en algunos otros que escribimos, no propusimos utilizar otros, porque la verdad que creemos que esa propuesta no tiene demasiado sustento. Lo que nosotros proponemos es que haya reglamentaciones para que no por ejemplo, para que no se fumiguen sistemas de humedales, que haya, no sé, reglamentaciones para que se mantenga la vegetación de los bordes, o sea, una serie de modificaciones que tienen que ver más con regular para que no haya acceso de los pesticidas al agua, pero no para que ni dejen de usarse ni para que haya sustitutos, porque nos parece que no tiene... no sería una recomendación en un escenario real, digamos. Creo que, no sé si me explico bien. Sí, gracias. Estoy aquí, bien. A ver. Bueno, eso es un poco lo que hicimos en términos de investigación y bueno, y toda esta investigación, por supuesto, está desarrollada en un contexto en donde viven personas, en donde se desarrollan las sociedades, en donde cada una tiene sus particulares y sus particularidades y por lo tanto consideramos absolutamente esencial generar estrategias de educación y comunicación para que podamos trabajar en terreno y para que también se pueda trabajar en relación con los productores, que es lo que nos interesa, ¿no? Y esto también quiero poner un asterisco, en general no, en Argentina no tenemos reglamentaciones, no tenemos leyes que regulen
casi nada de la actividad productiva en cuanto a agricultura y ganadería, ¿no? No existen reglamentaciones sobre eso. Entonces, cada productor hace básicamente lo que quiere o lo que puede. Entonces, nosotros ya en estos escenarios veníamos trabajando hace muchos años y entonces nos dimos cuenta de que necesitábamos llegar a los productores, porque no había otra manera de poder decirle a las personas, por favor, no fumiguen los sistemas acuáticos. No hay reglamentación sobre eso. Por lo tanto, la única que queda es hablar y generar estrategias de vinculación con los productores rurales para poder, de alguna manera, incidir sobre sus decisiones, ¿sí? Hasta tanto no se generen leyes, no existe otra vía posible de poder influir sobre las decisiones de los productores. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, con actividades de educación, con vinculación con ONGs, con actividades de educación y con la generación de muchísimo material gráfico, de video, audiovisual, para poder hacer de a poco calar algunos mensajes que nos interesan en términos de conservación de anfibios. ¿Quién hace los materiales? Bueno, en un principio, muy principio, lo hacíamos nosotras. O sea, después, bueno, empezamos a crecer un poco y entonces nos empezaron a ayudar algunas personas que están un poco más formadas para hacer estas cosas. Y ahora Coana cuenta con un equipo de comunicación y educación que se encarga de hacer básicamente todo el material que pueden ustedes ver en las redes, ¿no? Y todo lo que es el material comunicacional en redes sociales también. Ujú. Pero en un principio hacíamos todo nosotras, era una locura, porque imagínate que había que hacer todo lo que es en campo, había que escribir los papers, había que conseguir la plata para los subsidios, había que dirigir tesis y además escribir un libro. Este libro que está acá, que se llama Ranas y sapos del fondo de tu casa, lo escribí yo cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, porque tenía que trabajar con unos productores en un lugar que era súper difícil entrar y entonces empecé a trabajar en las escuelas y cuando me empezaron a ver con sus hijos en las escuelas, entonces ahí me dejaron entrar a sus producciones. Y ahí me di cuenta que había algo que faltaba, que era que la gente no sabía muy bien que era una rana. Eran, bueno, comunidades analfabetas y una serie de problemáticas sociales ahí muy fuertes. Escribí este libro, pero bueno, sí, todo como en general muy fuera de la academia, ¿no? Este tipo de actividades. Pero como les decía en un inicio, no hay manera de hacer conservación para mí de la biodiversidad si no se abordan estas instancias, ¿no? Bueno, ahora me perdí. Aquí. Entonces, también colaboramos con algunas ONGs nacionales e internacionales para hacer este tipo de materiales, ¿no? Que trabajan en comunicación con los productores. WCS es una, Fundación Vida Silvestre Argentina es otra, hay un programa que también se desarrolla en pastizales de Brasil que se llama Carne de Pastizal, quizás lo tengan en la cabeza, y bueno, todo eso es una especie de red de personas trabajando en temáticas de conservación en pastizales y en pastizales con desarrollo productivo, básicamente de vacas, ¿no? Bien, bueno, acá hay un poco de material audiovisual, de algunas cosas que hacemos. Solamente para mostrarles, ¿no? Y aquí están nuestras redes, que después se las voy a pasar al final. Ahí está todo este material disponible que pueden acceder, incluso también las investigaciones en términos científicos de la academia también pueden encontrarlo ahí. Bueno, y ahora como lo más interesante, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, estamos todavía un poco ligadas a los sistemas productivos de la región pampeana, porque bueno, es donde vivimos y es donde está nuestra universidad y demás, pero nos estamos moviendo y después les voy a contar un poquito de eso también. Ahora estamos investigando, digamos, cómo los diferentes usos del suelo afectan a las diferentes comunidades de anfibios de la región pampeana. Como ustedes habrán visto, la región pampeana es muy grande, entonces no podemos esperar que las respuestas a los cambios en el uso del suelo sean iguales para todas las especies. Entonces estamos estudiando eso, en realidad es un trabajo que ya publicamos el año pasado. Hicimos una especie de diseño en toda la región, incluyendo algo de 400 charcas más o menos, y evaluamos cuál era la respuesta de las especies y de los ensambles al uso ganadero, o sea, aquellos lugares donde había pasturas para criar vacas y donde había también cultivos de soja.
y ahora nos está interesando explorar un poquito más adentro, ¿no? Es decir, bueno, la actividad ganadera, por ejemplo, la actividad ganadera se puede llevar a cabo de diferentes formas y bajo diferentes manejos. Entonces, cómo esos manejos están afectando o están ayudando. En general siempre es afectar la respuesta, pero hay a veces que encontramos algunas actividades, en realidad algunos manejos que favorecen la presencia o el desarrollo de poblaciones de algunas especies en particular. Entonces ahí, bueno, depende de lo que interesa para esa región o para ese lugar es donde se pueden hacer las recomendaciones. Creo que, yo no sé si ustedes saben, pero cuando nosotros hablamos de manejo, hablemos de un manejo ganadero. Nosotros podemos tener 3 vacas en una hectárea o podemos tener 100 vacas en una hectárea en una situación de feedlot, por ejemplo. Bueno, eso es lo que nosotros medimos. Cómo esas diferentes variaciones sobre una misma actividad afectan a los anfibios. Bien, un estudio reciente de una de las integrantes del equipo también exploró cómo el reemplazo de humedales naturales por artificiales afectaba a los ensambles de anfibios de la región. En general lo que estamos viendo es que nosotros les llamamos nuevos elementos del paisaje, porque son elementos artificiales que no existían en la región y que tienen otras características a los humedales naturales, albergan o no comunidades de anfibios. Lo que vemos, y hay una como tradición muy marcada en términos de conservación de anfibios, eso lo vemos en Estados Unidos y en Europa, que en paisajes agrícolas donde los anfibios prácticamente habían desaparecido, algunas acciones de creación de humedales favorecieron la presencia y el desarrollo de muchas especies. Es lo que vemos en la literatura. Es una situación que no está pasando en Argentina, desafortunadamente, y nos costó bastante hacerle entender a los revisores que eran europeos y también de Estados Unidos, que los humedales artificiales en las pampas argentinas no funcionaban, que funcionaban un poco como trampas, que no tenían las características de los humedales naturales, que no dejaban formar vegetación para que los anfibios puedan reproducirse o puedan tener el hábitat necesario. Pero bueno, finalmente nuestros estudios indicaron que estos nuevos elementos del paisaje no estarían favoreciendo a las poblaciones, sino todo lo contrario. Bien, y ahora también quería contarles un poco sobre estos proyectos basados en especies. Yo les empecé contando que la iniciativa tenía un esquema de abordaje que iba sobre las respuestas de los ensambles o de las comunidades. Sin embargo, a lo largo de esos estudios pudimos identificar algunas especies con necesidades de conservación. En un principio, y en relación a las pampas argentinas, fue el primero de estos proyectos, que es el proyecto Gigante de las Pampas, que se trata básicamente de atender las necesidades de conservación de la especie de Ceratophrys ornata. Ahora voy a expandir un poquito la información sobre esto, pero también ahora estamos inaugurando algunos otros proyectos basados en especies en otras regiones de Argentina, así que probablemente esta sea una de las últimas charlas que doy sobre la iniciativa COANA, sobre anfibios y conservación en agroecosistemas, porque ahora nos estamos expandiendo un poquito y ya estamos saliendo un poco de los sistemas productivos como problemática ambiental, ¿no? Bien, entonces, a esta especie le vamos a dedicar especial atención por 2 razones, porque en principio es la especie emblema de la conservación de anfibios, por lo menos, en las pampas argentinas, porque es un animal fascinante y porque además hemos venido trabajando con esta especie ya hace como 7 años, así que es sobre la especie que más tengo para contarles, ¿no? Bien, bueno, el escuerzo. El escuerzo, bueno, pertenece a la familia Ceratophryidae, creo que esto ya lo sabemos todos, y es una especie que supo ser endémica de los pastizales templados del cono sur y se extendía, como ven acá, está sombreado un poco en rosa en este mapa, se extendía, o esa distribución histórica por lo menos conocida, se señalaba para la región centro de Argentina, también existieron algunas poblaciones en Uruguay y en el sur de Río Grande do Sul, también en Brasil. Sucede que tanto en Uruguay como en Brasil los últimos registros documentados de la especie son de 1982, o sea, ya 40 años,
Pero en Argentina también hace unos 20 años se vienen indicando que las poblaciones estarían en retroceso, ¿sí? En el año 2004, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza le asigna la categoría casi amenazada, pero esta categoría no se basó en muchos datos empíricos. Imagínense, para ese año la IUCN no tenía demasiadas definidas sus reglamentaciones y le asignaron esta categoría, pero cuando uno ve los datos que se aportaron en esa categorización para asignarle estatus son bastante anecdóticos, si se quiere, ¿no? Y esta categorización no se actualizó todavía. Bueno, algunas categorizaciones más recientes y a nivel nacional indican que la especie es vulnerable para Argentina, también es vulnerable para Uruguay y críticamente amenazada para Brasil. En realidad no para Brasil, sino particularmente para el estado, el estado de... sí, no es una categorización, creo que no es una categorización para todos los anfibios de Brasil. Creo que no tienen ustedes categorizaciones para... Sí, tenemos en Rio Grande do Sul y en Brasil también. Pero en Brasil también. Ok. Ok, bueno, entonces críticamente amenazada es para Río Grande do Sul particularmente y no para todo Brasil. Para Brasil me parece que es críticamente amenazada, pero probablemente extinta. Sí, ahí estamos escribiendo el trabajo para ver si podemos decir eso o no. En fin, bueno, todas estas categorizaciones, independientemente del estatus asignado, acuerdan en que existen una serie de amenazas, entre ellas la pérdida de hábitat, una cuestión lógica, ¿no? También se propone la contaminación de los sistemas acuáticos como una de las posibles amenazas. También se indica la persecución y eliminación. Ustedes no sé si saben, pero esta es una especie que aparece en el imaginario popular en Argentina, también en Brasil y también en Uruguay, como una especie maligna. En general se asocia con que es un animal venenoso por sus colores, que mata al ganado. Hay una cantidad y un sinfín de historias, incluso en la literatura uno puede encontrar autores que han escrito novelas y mencionan al escuerzo como un animal maligno, ¿no? Entonces eso se replica un poco en la gente y en general lo matan, digamos, cuando lo encuentran, ¿no? Como si fuera una víbora o una serpiente peligrosa. Después le voy a hablar de esto. Y también se indica que el mascotismo o la extracción de ejemplares de la naturaleza para mascotismo podría ser una amenaza adicional que estarían sufriendo las poblaciones. Entonces, nosotros contábamos un poco con esta información hace 5 o 7 años cuando empezamos a trabajar con este proyecto. Lo cierto es que, como muchas especies, las amenazas se listan y en realidad no existe una evidencia fuerte que diga cómo esas amenazas están operando. Y también nos pasaba lo mismo con la distribución. Nosotros sabíamos que la distribución histórica del animal había sido esa, porque cuando uno va a las colecciones, ve que la distribución, a las colecciones, digo, de museo, uno ve que el animal estuvo presente en esas áreas, pero no teníamos ni idea, y nadie tenía idea, de dónde ocurría la especie actualmente, digo, ¿no? Después del 2000. Entonces, bueno, en el año 2015 más o menos, y en el marco de todas estas investigaciones que yo les venía contando anteriormente, que realizábamos en Coana, nosotros nos encontramos con algunas poblaciones de escuerzos. Era algo súper anecdótico. Yo me pasé 6 años buscando a Ceratophrys ornata en Argentina, porque es un animal muy difícil de encontrar y está presente en lugares muy particulares. Y imagínense que uno sale al campo, ¿no?, con la extensión que tiene la región pampeana, y encontrar uno de estos bichos es súper difícil. Bueno, luego de 6 años lo encontré, finalmente. Y entonces, pero también nos empezamos a dar cuenta que las personas que vivían en el campo conocían muy bien a la especie, y claro que la van a conocer. Es un animal que se destaca muy fácilmente del resto de los anfibios que tenemos en la región, y que además forma parte del folclore del lugar, y entonces dijimos, pero capaz que estaría bueno empezar a ordenar toda esta información
Yo cada vez que hablaba con un paisano o una paisana le preguntaba por el escuerzo, porque siempre fue la figurita difícil y todos ellos siempre tienen una historia, un encuentro con un escuerzo, ¿no? Entonces decidimos en ese momento empezar a ordenar esa información y a tener información de las poblaciones que vivían o que concurrían con poblaciones del escuerzo, en lo que en ese momento nosotras no lo entendíamos demasiado, pero que después ahora todos conocemos como ciencia ciudadana o ciencia participativa. Supongo que saben de los que les hablo. Y Gaby, ¿las personas Sí. conocen los sapos como escuerzo? ¿Sí? ¿Con este nombre? Sí. Dijimos, bueno, si nosotros, como entonces, teníamos por un lado esta distribución histórica, tendríamos por el otro un poco de información de algunos colegas que nos decían que antes eran mucho más abundantes que ahora, teníamos la información de la gente que nos decía, mirá, yo lo vi el año pasado, lo vi hace un mes, lo vi hace 10 años, teníamos ese esquema un poco irresuelto, entonces dijimos, bueno, es una especie que parece que está teniendo necesidades de conservación. Los pastizales pampeanos están desapareciendo. ¿Por qué no empezamos a ver la manera de empezar a mapear dónde esta especie ocurre actualmente, ¿no? Para dejar de tener incógnitas, porque para ese momento había más incógnitas que cosas resueltas. Y si nosotros queríamos elaborar alguna recomendación de conservación o de manejo, necesitábamos saber en principio dónde la especie todavía estaba ocurriendo. Entonces, largamos esto que en el 2015 fue uno de los primeros también proyectos de ciencia ciudadana en anfibios en Latinoamérica, y la verdad que fue muy exitoso, muy exitoso. ¿Qué comenzamos a hacer? Bueno, los registros se empezaron a organizar de la siguiente manera. Nosotros hicimos encuestas presenciales y también hicimos una especie de programa en donde promocionábamos la necesidad de que la gente nos comparta sus registros, y esto lo hacíamos online. Todo este proyecto también se basó mucho en una estrategia comunicacional muy fuerte, ¿no? Imagínense que pedirle a las personas que te compartan un registro de un sapo no es lo mismo que hablar de, no sé, registros de aves, ¿sí? O sea, no sé, estrategias de ciencia ciudadana con aves como Everts de Cornell funcionan hace 30 años, ¿no? Bueno, no es un escenario tan fácil cuando se está hablando de un anfibio, y sobre todo de un anfibio que tiene tanto rechazo o tanto aversión por, por parte de las comunidades, ¿no? Entonces, esto requirió que nosotras elaboráramos una estrategia de comunicación muy fuerte para hacer que las personas colaboren, ¿sí? Lo logramos bastante bien. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, lo que le contaba. Y este trabajo, como fue fundacional para nosotras, porque no solo pudimos detectar dónde Ceratophrys ornata estaba ocurriendo en la actualidad, sino que también obtuvimos muchísimos datos del pasado, y nosotras pudimos multiplicar los registros en un orden de magnitud sobre los registros que estábamos obteniendo nosotras cuando íbamos al campo a buscar el animal, ¿sí? Creo que en 10 años de trabajo, de búsqueda del animal, nosotras encontramos 10 localidades, y cuando largamos el programa de Ciencia Ciudadana, luego de 2 años, fueron, no sé, cientos de localidades en donde lo pudimos encontrar, ¿no? Por supuesto, ustedes se preguntarán, ¿y cómo sabes que era un esfuerzo y no era otra cosa? Bueno, todas estas encuestas son validadas, ¿no? Y son validadas siempre con una foto, con una descripción muy acabada del animal, con grabaciones de su canto. Si a veces la gente nos manda una grabación con el teléfono y se escucha el animal cantar de fondo, y bueno, y es un esfuerzo y no es otra cosa, ¿no? Hay ahí un trabajo muy minucioso sobre cómo validar estos registros, y los registros validados son cientos, ¿no? De hecho, el programa continúa en la actualidad y ya llevamos miles de registros que datan de, no sé, 1950 hasta la actualidad, y esto continúa, ¿no? Y de hecho se ha hecho un programa un poco real time, porque están cantando los esfuerzos y alguien en ese momento nos está mandando la grabación o la foto del esfuerzo que está cantando.
Bueno, a su vez este programa fue un gran apoyo como soporte de esfuerzos de conservación porque nos acercó mucho a las comunidades que conviven hoy con poblaciones del esfuerzo y generó como esta retroalimentación, ¿no? O sea, nosotros le pedíamos los registros, la gente se involucraba, preguntaba cosas y al final se sensibilizan y luego eso es una realimentación y al final son como secundariamente lográs sí, lográs cambiar percepción o vinculación con la especie focal a través de un proyecto que en realidad se inició para pedirle a la persona que te mande un registro, ¿no? Eso es bastante interesante. Y bueno, y otro también de los resultados fundacionales también fue que a través de este estudio nosotros pudimos reconocer que en Argentina existen dos áreas en donde los registros de la especie no son abundantes, porque nunca es abundante, pero sí son más reiterados, ¿sí? En donde el animal aparece cada año con cierta frecuencia que no se ve en otros lugares. Estas dos áreas son estas que les marqué. Una de ellas es en la porción norte de la costa atlántica bonaerense y la otra es ahí en el límite de la provincia de Buenos Aires con La Pampa, con Córdoba y Santa Fe. No les puse, sí, aquí abajo está para que se ubiquen más o menos en qué lugar del país es. Esto ¿qué nos permitió a nosotros, no? Nos permitió pensar en la posibilidad de empezar a hacer investigaciones a nivel de las poblaciones que nos garantizaran por lo menos un N representativo para poder decir cualquier cosa sobre la especie, ¿sí? O sea, imagínense que yo por ahí, quizás por año, invirtiendo muchísimo esfuerzo, encontraba 4 ejemplares en toda la región pampeana. O sea, es impensable llevar a cabo estudios poblacionales o estudios de cualquier tipo con un N igual a 4, ¿sí? Cuando nosotros pudimos identificar estas áreas, entendimos que existía la posibilidad de poder llevar a cabo estos estudios, ¿no? Porque básicamente de la historia natural del animal se conoce muy poco. Entonces, si nosotros pensamos en qué densidad poblacional, cómo se mueven, qué home range, qué, no sé, cuántos de ellos están afectados por BD. No existía casi la posibilidad de pensar eso porque los Ns eran tan bajos que no podíamos hacer casi nada. Reconocer estas áreas nos dio esa posibilidad y entonces a partir del 2018 más o menos, el proyecto Gigante de las Pampas se consolida, y se consolida bien en estas áreas, porque nosotros entendimos que si había que proteger a la especie, había que protegerlo en esos escenarios, donde todavía las poblaciones estaban medianamente conservadas y donde todavía existía un poquitito de lo que fue el pastizal nativo pampeano original, ¿no? Bueno, este proyecto está a cargo de una de las integrantes de COANA, que se llama Camila Deutsch. Ella es la que lleva a cabo todas estas investigaciones en terreno. Y, por supuesto, este proyecto está también atravesado por los mismos 3 ejes que atraviesan a COANA, que son el de investigación, el de comunicación y educación, y también el de gestión institucional. Y algo muy lindo que pasó con este proyecto es que pudimos establecer contacto con investigadores de Brasil y de Uruguay, que nos permitió también ir a buscar al animal en Uruguay y también en Brasil, ¿no? Como yo ya les dije, los últimos registros en estos países eran de 1982, entonces lo que nos propusimos en una primera instancia es replicar el programa de ciencia ciudadana en esos lugares, ¿sí? Entonces llegar a las áreas en donde había registros de la especie, los registros los logramos a través de las colecciones herpetológicas, y cuando llegábamos a esos lugares hablábamos con las personas a ver si conocían una especie de sapo verde que grita y que se infla y que tiene unas mandíbulas muy fuertes y demás. Entonces ahí en general la gente te dice si lo conoce o no lo conoce. Y fue algo muy interesante trabajar con Ciencia Ciudadana en Uruguay y en Brasil porque llegamos a lugares, por ejemplo, no sé, cerca de Taim o no sé, o cerca de Santa Victoria de Palmar,
y entonces había alguien que nos mostraba una foto, y era un esfuerzo, y era una foto de 1970, ¿no? Como, después también fuimos a una escuela agraria, y tenían un esfuerzo adentro de un formol, digamos, algo que no habíamos ni pensado que podía existir, fue súper interesante trabajar ahí. Pero bueno, los resultados indican que el animal no estaría más en esos lugares. Y también, no convencidos con eso, pusimos durante 2 temporadas reproductivas grabadores automáticos, esos que se activan durante la noche, durante algunos periodos, para ver si encontrábamos el canto del animal, porque ciertamente son áreas muy, muy retiradas que cuesta muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, muchísimo trabajo llegar a ellas cuando llueve. Y entonces dijimos, bueno, necesitamos un monitoreo pasivo. El monitoreo pasivo lo hicimos a través de estos grabadores automáticos, y bueno, no sé, creo que fueron unas, no sé, no quiero exagerar, pero como 2000 horas de grabación, y no hay nada parecido a un esfuerzo. Hola Joyce, ¿cómo estás? No sabía que estabas acá. No, no, lo pensamos hacer ADN ambiental para buscar el bicho, pero como, primero, teníamos el último registro es de hace 40 años, y nadie nos garantizaba que la detección de ADN ambiental pueda arrojar resultados de hace, no sé, de hace tantos años. Digamos, nosotros estábamos pensando en que, o lo que nos dijeron, por lo menos cuando averiguamos sobre estas técnicas, es que, bueno, es bastante reciente la aparición del animal, ¿no? En cuanto a la presencia de su ADN en el ambiente. No sé, quizás ahora haya técnicas un poco más que permitan datar de tiempo un poco más anterior. Y después que también nos resultaba bastante caro, mucho más caro que vaya un grupo a Taim, ponga un, un grabador automático y se vaya y vuelva dentro de 4 meses a levantar los datos, digamos, ¿no? Esa fue como la estrategia más barata. Sí, como más barata. Después, bueno, imagínate, todavía estamos analizando las grabaciones, pues eso es una cantidad de horas sentados, escuchando, infinita. Así que, pero bueno, en cuanto a dinero para análisis, era mucho más conveniente esta estrategia que la otra, pero estaría buenísimo poder hacerlo. Pero bueno, si el bicho estuvo hace 5 años, capaz que no detectamos su ADN, ¿no? ¿Estoy teniendo esa información bien, o vos crees que es posible? No, ADN es para 1 o 2 meses. 2 meses. Ah, Sí. mucho menos de lo que yo pensaba. Ok, ok. Bueno, 2 meses, claro, es muy poco. Bueno, digamos, las grabaciones automáticas también dan información acerca de un periodo, ¿no? Pero comparativamente nos resultó mucho más informativa la información recabada. Pero bueno, podría pensarse. Quien quiera hacerlo, adelante. Lo estamos pensando para algunas otras especies en Argentina. No para esta, porque esta ya sabemos dónde encontrarla, pero sería otra fuente de confirmación de que el animal en Brasil y en Uruguay está bastante difícil su situación. Bueno, me perdí aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora en las poblaciones estas que les contaba, que para nosotros son poblaciones con prioridades de conservación? Estamos haciendo más o menos lo que hace cualquier proyecto de conservación en cuanto a recabación de información científica, que es hacer los modelados de nicho ecológico, las comparaciones de distribuciones actuales con las distribuciones históricas, para estimar la reducción en la distribución o la pérdida de hábitat que el animal tiene. También estamos trabajando sobre demografía y algunas cuestiones sobre la reproducción. Se sabe muy poco sobre cómo se reproduce en
en la naturaleza, Ceratophrys ornata, a pesar de que es un animal que lo crían en cautiverio mucho, yo creo que ustedes han visto, seguramente han visto muchísimas fotos de Ceratophrys ornata, o por lo menos de híbridos de Ceratophrys ornata, porque es un animal que parece que le han encontrado la forma de reproducirlo. De hecho, nos escriben de Filipinas y de Taiwán, personas que los reproducen allá y que están fascinados con ver el hábitat natural de la especie, ¿no? Pero bueno, a ciencia cierta, cómo se reproduce el animal en la naturaleza, cómo se forma el amplexo y demás cuestiones se sabe bastante poco. Bien, y también para evaluar un poco home range, actividades de movimiento diarias y en diferencias de sexo y demás, y para saber, digamos, qué extensión de terreno necesita un individuo, estamos haciendo estudios de telemetría. Acá ustedes podrán ver en la parte trasera del animal hay un radiotransmisor. No sé si lo ven. Y bueno, y acá está Camila con la antena buscando esfuerzos. Básicamente lo seguimos durante todo el año. Una especie de gran hermano obligado. Y en momentos en donde los esfuerzos están moviendo, que es básicamente primavera y verano, los seguimos 3 veces al día. 3 veces al día los encontramos para ver qué es lo que están haciendo. Pobres, han perdido completamente su privacidad. Y ahora están enterrados, así que podés ir todos los días y va a estar exactamente en el mismo lugar el animal. Bien, ¿cómo tratamos esta situación de que empezamos a notar, no, que todo el mundo cuenta que cuando se encuentra un esfuerzo en el campo, lo que terminan haciendo básicamente es matar, ¿sí? En general la gente se muere de terror y dicen que proceden a matarlo, ¿no? Básicamente, eso nos interesó a nosotras, como estamos haciendo actividades de educación y de comunicación, nos interesó saber cómo tratar este problema, ¿no? Y saber si este problema representa o no representa un problema para las poblaciones. Porque, bueno, alguien puede cruzarse con un esfuerzo y matarlo, pero esto no puede ser significativo en términos de la conservación o del impacto que tiene sobre las poblaciones. Así que lo que hicimos fue un poco explorar qué sienten las personas cuando ven un esfuerzo. ¿Qué sienten? Y en función de qué sienten, ¿qué hacen? ¿Sí? Entonces hicimos también encuestas en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Y también en este mismo estudio nos interesó saber qué sentimientos o qué motivaba a algunas otras personas a tener Ceratophrys ornata, pero con mascotas. Con un sentimiento contrario, ¿no? Y opuesto, que es básicamente la fascinación, ¿no? O sea, alguien se fascina tanto por esta especie que lo quiere tener en una pecera, y otros se horrorizan tanto que lo quieren matar. Entonces era como un modelo de estudio muy interesante para evaluar percepciones humanas sobre anfibios, ¿no? Eso también lo hicimos con encuestas presenciales que tuvieron, por supuesto, diferentes particularidades que atienden al conflicto que estábamos queriendo evaluar. Pero en líneas generales nos dimos cuenta como de 2 cosas importantes a través de este estudio. Primero, que había una alta proporción de encuestados y encuestadas que sentían algo negativo por el esfuerzo. En realidad tenían una percepción negativa de lo que nosotros consideramos que significa, que es una aversión, ¿no? Esa es como la definición de percepción negativa. Y que además el 45% de estas personas, basándose en esa percepción negativa, decidía matar al animal. Y la verdad es que sumando la cantidad de esfuerzos que mató la gente cuando se lo encontraban, era una cantidad bastante importante, ¿no? Quizás el triple de esfuerzos que vi en toda mi vida. Entonces, eso como hay que ponerle un asterisco a eso, ¿no? Es decir, bueno, evaluamos una cantidad muy, muy baja de encuestados, ¿no? 194 encuestas, en realidad hicimos como 800, pero 194 fueron las que pudimos utilizar por la validación de la información. Pero esto de que encontrar el esfuerzo y matarlo es algo generalizado. Cuando lo llevamos a números también fue bastante, un número bastante alto, ¿no? Respecto del número que tienen las poblaciones, que son bastante poco abundantes. Y también nos dimos cuenta que en un 77% de los casos, los individuos que se mantuvieron en cautiverio fueron colectados de la naturaleza.
Vieron que yo les comentaba anteriormente que Ceratophrys ornata es un animal que se vende y que puede ser importado y que se crían en Estados Unidos, en Taiwán, en algunos otros países y que podrían ser comprados en tiendas de mascotas. Sin embargo, en Argentina, las personas que tienen Ceratophrys ornata, en Argentina y en Uruguay también, las personas que tienen Ceratophrys ornata, un 77% de probabilidades es que ese animal sea de poblaciones nativas y no compradas. ¿Sí? No hay manera de que esa actividad o que esa tenencia sea legal. Bueno, y nosotros entonces, haciendo un análisis un poco más local de cómo estas amenazas actuaban, nos dimos cuenta de que en lugares en lugares dentro de la provincia de Buenos Aires, en donde las poblaciones humanas concurren con poblaciones relictuales de Ceratophrys ornata, esta aversión seguida de un acto de matar al animal podría tener un impacto a nivel local. O sea, con esos números de animales muertos en un periodo de 5 años a nivel local, nosotros creemos que es una amenaza que podría contribuir bastante al declinio de poblaciones, ¿no? Y también, respecto al mascotismo, también pudimos documentar que la extracción de ejemplares en la naturaleza, si bien es poca, continúa, digamos, es algo que se da en la actualidad. Uno puede ver Ceratophrys ornata que vienen de poblaciones naturales en redes sociales. Por supuesto, todo es una actividad ilegal, pero es un fenómeno que continúa. La gente sigue queriendo tener Ceratophrys ornata en su casa, y esos Ceratophrys ornata vienen del campo, no vienen ni de criaderos, ni del exterior del país, ni de crías artificiales. Vienen de las poblaciones naturales que nosotras estamos estudiando. Bien, cuando empecé la charla, ya voy 1 hora, bueno, ya no falta tanto. Les hablé un poco de algunas actividades de manejo. En general, el grupo con el que trabajo estamos bastante convencidas de que las actividades de conservación tienen que ser in situ. Consideramos que quizás las especies con las que trabajamos todavía no tengan una urgencia de conservación tan inminente como para empezar a realizar acciones in situ, ¿no? Que sí la tienen otras especies de Argentina. Y también nos pasa que consideramos que un escenario de conservación que involucre a la especie focal y a su ambiente es como nos resulta un poco más atractivo en términos de conservación que hacer cría ex situ y reintroducción en básicamente escenarios ambientales que no nos quedan, ¿no? No sé si me explico con esta aproximación. Esto es, por supuesto, con las especies que estudiamos. Sí es un escenario que podría ser considerado en algún otro, para alguna otra especie, ¿no? Que, como ya les decía, hay varias en Argentina. Pero actualmente estamos trabajando con un programa que tiene un poco una pata ex situ, pero que también los consideramos como manejo in situ. Y es un plan de rescate y reubicación. ¿Qué es lo que está pasando? En una de las áreas prioritarias para la conservación de Ceratophrys ornata, se está verificando un importante avance de la urbanización, ¿sí? Son lugares que han sido tradicionalmente pueblos muy pequeños, pero que en la actualidad, por diferentes razones, están creciendo de una manera súper abrupta, y donde había poblaciones de Ceratophrys ornata, ahora hay loteos de terrenos, ahora hay calles, ahora hay contacto con poblaciones, y todo eso representa amenazas para la especie, ¿no? Entonces, cuando este crecimiento urbano ocurre, lo que sucede es que los individuos quedan quizás atrapados en lugares en donde no van a poder reproducirse porque están alejados de los cuerpos de agua. También lo que sucede es que se drenan los bajos en donde la especie se reproducía para básicamente generar condiciones en las cuales se puedan construir casas. Bueno, adiós. Y también lo que sucede es que en los caminos los ejemplares son atropellados, y también hay un ataque muy fuerte de los perros, básicamente de los animales domésticos, que atacan a ejemplares, y a veces
a veces no los matan, pero sí por ahí, no sé, le quiebran extremidades o bueno, le generan lastimaduras que hacen que los animales no puedan sobrevivir. Entonces, este plan de rescate y reubicación viene un poco a tratar esa particularidad de esas poblaciones en estos ambientes de reciente urbanización, ¿no? ¿Y cómo lo pensamos? Bueno, existe una primera etapa de este plan que es el alerta. Nosotros trabajamos con toda la comunidad, ya hace 5 años todos y todas nos conocen en esos lugares, entonces ahora estamos trabajando con ellos para que den aviso cada vez que aparece un esfuerzo. Esto que yo le digo, cada vez que aparece un esfuerzo, quizás ocurre 5 veces por año. No se imaginen que aparecen esfuerzos de la nada, ¿no? Las poblaciones son ciertamente bajas. Pero bueno, 5 en una población de 15 es muchísimo. Entonces, trabajamos con estas personas, las personas nos conocen, tienen nuestros contactos y hacen un aviso inmediato cada vez que aparece un esfuerzo en algún lugar. Parte del equipo, de los integrantes del equipo de Gigantes de las Pampas, que además vive en esos lugares durante la temporada reproductiva del animal, hace el rescate de ese animal. Un veterinario verifica sus condiciones de salud y lo reubican en algún área cercana a donde fue encontrado, ¿sí? O sea, existen áreas cercanas que todavía no tienen esa presión de urbanización, entonces reubicamos esos animales en esos lugares. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Por qué les decía que es un poco ex situ y un poco in situ? Bueno, esta verificación que hacen los veterinarios sobre el estado del animal se hace en un centro de rescate y mantenimiento de anfibios que queda en el área de estudios y que está ubicado en el área de estudio. Y es un centro que tiene potencialidades como para poder alojar ejemplares de la especie, con vistas de hacer algunos programas de cría. Eso es un proyecto que estamos evaluando y en el que también están participando diferentes instituciones y organismos gubernamentales. Sí, podría ser, pero como, a ver, los animales ahora se están reproduciendo más o menos exitosamente en estos ambientes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros establecemos las prioridades, lo que queremos hacer es dejar de perder individuos en vez de criar para largarlos en ambientes donde no pueden sustentar las poblaciones, ¿sí? Entonces es siempre esta conversación entre ex situ e in situ, ¿no? Como ya te decía, Joyce, nosotros tenemos todavía reproducciones medianamente exitosas en condiciones naturales. Entonces, todas nuestras estrategias están orientadas a conservar los humedales en donde el bicho se reproduce y no tanto a hacer cría ex situ, porque bueno, porque eso también tiene un nivel de complejidad bastante más alto, tiene otros costos, tiene otras formas y otras aproximaciones. Entonces, no descartamos esa posibilidad, por eso estamos desarrollando, queriendo propiciar situaciones en donde podamos tener animales en cautiverio, porque nosotros no sabemos qué va a pasar con la especie dentro de 5 años o dentro de 10. No lo perdemos como foco, no lo perdemos como acción de conservación hacia un futuro, pero actualmente estamos apuntando nuestros cañones a resolver otros problemas, que es dejar de perder hábitat para la especie. No sé si me expliqué bien. Bien. Y entonces ya para ir un poco finalizando, quería contarles sobre un poco una metamorfosis que estamos atravesando ahora en el grupo. Como ya les contaba, nos estamos alejando un poco de lo que son los sistemas productivos de la región pampeana para extendernos a otros biomas de Argentina y a otras especies de anfibios, a otras necesidades de conservación de anfibios en Argentina. Y también con esto estamos abarcando otras problemáticas que no atienden estrictamente a las relacionadas al sector productivo, ¿no? Por eso COANA y su vinculación con los agroecosistemas también está mutando y ahora estamos casi inaugurando esta nueva COANA que es
se mantienen las mismas siglas, pero que ahora va a llamarse Conservación de Anfibios en Argentina, y que incluye 2 especies por ahora y 2 escenarios de conservación diferentes. Uno de ellos es el proyecto que se llama Cururupita. Es un proyecto que tiene como foco a la especie esta que se conoce como rana coralina o Cururupita en voz guaraní. Es una especie endémica del Chaco seco argentino, paraguayo y boliviano. Y la otra especie es esta que no parece ser tan agraciada en comparación con las otras, que es el sapo de Achala, se llama Rhinella achalensis, y que es también un microendemismo, un endemismo estricto en realidad, de las sierras centrales de Córdoba y San Luis. Esto también queda un poco en el centro de Argentina, pero un poco más al norte. Ahora les voy a mostrar de lo que es la región pampeana. Para contarles sucintamente qué es lo que está pasando con Leptodactylus laticeps, esta especie, la rana coralina o Cururupita. Como les contaba, es una especie también endémica del Chaco seco. Estos son un poco los ambientes en donde el animal ocurre. Son bosques secos, compuestos por esa estructura herbácea que se ve en la foto de arriba. Y también acá puse algunas otras especies que me gustan del lugar, como para mostrarles un poco los ensambles con los que trabajamos. ¿Qué pasa con este animal, ¿no? Sobre su distribución ya hablé. Parece ser una especie que está estrechamente vinculada con el ambiente boscoso del Chaco, del Gran Chaco sudamericano, con el ambiente boscoso seco, ¿no? Y esto representa una gran amenaza, básicamente porque es una de las extensiones boscosas más afectadas del mundo, ¿no? En los últimos 20 años, Argentina, no estoy diciendo 20, no, en los últimos 10 años Argentina perdió el 40% del Chaco seco. Las tasas de deforestación son altísimas, no hay reglamentaciones para que eso pare, las condiciones políticas del país tampoco lo permiten, y cuando uno va al Chaco siente un poco que se le rompe el corazón porque no saben la cantidad de hectáreas que se talan por día. Se puede ver, digamos, presencialmente, no hay que ver una imagen satelital. Es un despropósito. Y bueno, y esto nos tiene que preocupar en términos de la especie, porque si sabemos que la especie es una especie estrechamente relacionada a ese ambiente, estamos perdiendo ese ambiente, estamos perdiendo la especie. A su vez, también, a pesar de ser un animal grande, vistoso, bastante icónico también de la región, es una especie que ha sido bastante poco estudiada respecto de su historia natural, y por ejemplo es una de las pocas especies de Argentina que no se conoce su puesta. No se conoce dónde ponen sus renacuajos. Es bastante extraño, porque Argentina ha avanzado mucho en el conocimiento de estas características de historia natural de su anfibiofauna, pero esta es una especie que todavía permanece un poco incierta, ¿no? Esa situación. Y también algunos estudios recientes que no se basan en trabajos realizados en campo, es decir, que se basan en modelados, se estiman que por lo menos hasta el 2016 la especie había perdido más o menos un 20% de su distribución original. Así que es una especie que reclama un poco de atención en términos de conservación. A todo esto se le suma que también parece que es una especie que es bastante buscada para el mercado internacional de venta de animales, ilegal, por supuesto, en un contexto ilegal, también para mascotismo, y también es un animal que vive en concurrencia con poblaciones que suceden en un contexto sociocultural bastante complejo, ¿no? Y con situaciones de pobreza muy importantes. Entonces, todos estos factores determinan que existan amenazas bastante importantes, ¿no? Tenemos algunos datos, nosotros estamos recién iniciando este proyecto, existen algunos datos, algunos de ellos tienen carácter anecdótico, por eso nos interesa generar evidencia sólida sobre eso, pero que bueno, que hay ciertas comunidades o ciertas etnias del norte argentino o del Chaco argentino que estarían cazando esta especie para poder introducirla luego en el mercado ilegal de mascotas. Estamos explorando ahora si esa situación es, si no es, y si es, en qué medida y extensión está ocurriendo. Bueno, para ir ya terminando, contándoles un poco
sobre este sapito. Este proyecto nos está costando muchísimo porque esa parece, a diferencia de las otras dos, es una especie bastante poco atractiva, no sé si lo pueden percibir. Entonces, la verdad es que trabajar involucrando a las poblaciones parece que no, pero está bastante difícil. No solamente a las poblaciones locales, sino también a la comunidad conservacionista internacional, ¿no? Es un sapito que no tiene muchos colores, que su foto más o menos parece ahí medio marroncito. Entonces es bastante difícil esa actividad de convencer a la gente de que, bueno, necesitamos conservar esta especie. No obstante, es una de las especies con mayores necesidades de conservación de Argentina. No parece, ¿no? Pero aquí en ese lugar de Argentina es donde habita el animal. Y tenemos datos de que hasta los años 90 fue la especie más común y mayor extendida de los sistemas de sierras. Estos son los ambientes más o menos en donde vive el animal. Y ahora es la especie menos abundante y solamente quedan 7 poblaciones en los que podemos encontrar ejemplares de esta especie que en números bajísimos, menores de 5. Entonces, cuando yo les digo que es una de las especies con mayor necesidad de conservación de Argentina, es por esta razón, ¿no? Sin embargo, no parece haber generado tanto interés ni en la academia, ni tampoco en la comunidad conservacionista, ¿no? Por eso estamos atendiendo un poco a este proyecto y estamos tratando de generar los lineamientos de base para que se genere una iniciativa de conservación particular para este sapo. Bien, ¿qué parece que le pasó al sapo? De vuelta, tenemos todas incógnitas y no tenemos casi nada de evidencia científica que respalde esta lista de amenazas. Son todas sospechas. El animal vive en arroyos de esos sistemas serranos, en los que hay una introducción de especies exóticas invasoras, básicamente de truchas, ¿sí? Entonces creemos que esto podría ser un factor que estaría afectando a la población. También hay ganado, si bien en bajas cargas, estos sistemas que rodean a los arroyos son también sistemas de pastizales, pero pastizales con unas características bastante particulares, tienen baja productividad y son muy poco palatables, pero al agregarle ganado a estos sistemas generan bastante disturbio, sobre todo por las heces, y entonces creemos que eso podría ser una potencial causa del declinio de este animal. Y también sospechamos bastante sobre la enfermedad infecciosa quitridiomicosis. Es algo que, bueno, que en un par de meses, con mucha suerte, capaz vamos a empezar a poder explorar. Entendemos que la enfermedad llega al sistema de sierras antes de que se evidencien estas disminuciones poblacionales tan fuertes, y entonces entendemos que un evento de una incidencia muy fuerte de esta enfermedad podría haber diezmado las poblaciones en ese momento, lo que hace que nosotros hayamos dejado de encontrarlas en la mayoría de las localidades históricas en donde este animal se encontraba con muchísima facilidad. Así que ahí vamos a hacer un poco esto que le quería mostrar. Tenemos pensado ya en esta temporada reproductiva que empieza en agosto, empezar con estudios de BD, y también vamos a empezar estudios de genética de poblaciones para ver si podemos detectar a ese nivel algunos cuellos de botellas o eventos de extinción de poblaciones locales que podrían explicar entonces, por lo menos la temporalidad en que la especie empezó a desaparecer de los sistemas. Y bueno, quizás cuando tengamos resuelto algunas de estas preguntas podamos empezar a pensar en algunas acciones de manejo. ¿Por qué no? Algún manejo que tenga que ver con cría ex situ y reintroducción, lo veremos, lo evaluaremos más adelante, pero también siempre tenemos este gran desafío que es necesitamos conservar los hábitats, porque si no, no vamos a poder poner nada de lo que estemos criando ex situ en ningún lugar en donde las especies puedan persistir. Así que bueno, creo que no tengo mucho más para decir. Acá están algunos de nuestros amigos, alguna gente que nos apoya hace ya muchos años, y terminé. Manera de hablar. Muchas gracias, Gaby.
E se vocês tiverem perguntas, pode fazer em português, a gente traduz aí. Ou se quiser arranhar um espanhol, pode fazer também, viu, povo? Pode perguntar, sim. Yo voy a intentar hablar español, pero yo no hablo muy bien, entonces si no me comprende, yo Tranquila, intento en sí. portugués. Dale. Me gustaría preguntarte sobre la legislación argentina. Sí. ¿Cómo es si encuentras muchos individuos en una propiedad productiva? ¿Los propietarios de la propiedad tienen que preservar alguna parte de la propiedad por preservar a la especie o no? No existe ninguna reglamentación siquiera similar a eso. No. Y tampoco existen, como existen en otros lugares del mundo, que los gobiernos quizás disminuyen las tasas de impuestos a aquellas personas que deciden proteger parte de sus propiedades. No existe ningún sistema de promoción, nosotros le llamamos promoción a eso, que permita a los propietarios o a los productores deducir impuestos o reducir costos de sus producciones en pos de la conservación, ni de animales ni de sistemas, de nada. ¿Y cómo ellos reaccionan acerca de los planes de manejo que ustedes hacen? Es muy variable y diverso. En general, lo que nosotros hacemos es trabajar en iniciativas que incluyen animales y plantas que exceden a los anfibios, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos como en redes que evalúan qué está pasando con los mamíferos, qué está pasando con las comunidades de aves, qué pasa con las comunidades vegetales. Entonces, en todo eso se hace una especie de propuesta a los productores que integran todo el sistema. Y que en realidad a veces también tiene que ver con propuestas en donde vos le haces saber al productor que conservando o teniendo o asumiendo determinado manejo puede también tener un rédito económico en productividad, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que si vos ponés tu ganado en sistemas de humedales durante el verano, no solamente le vas a estar dando de comer a tus vacas algo que no las va a hacer engordar, sino que además vas a hacer que los anfibios no puedan reproducirse en ese lugar. Entonces, intentamos buscar, con la dificultad que eso conlleva, ese tipo de propuestas. ¿Sí? ¿Y esas personas participan de la ciencia ciudadana o no? Sí, claro. Afortunadamente, hay muchos productores que están interesados en conservar, por ejemplo, la productividad de sus suelos. Entonces, en ese momento es cuando te preguntan, entonces no debería usar fuego para sacar todo el pastizal. Entonces vos ahí decís, y la verdad que no, o si vas a usarlo, tenés que usarlo en esta época. Entonces, hay un cierto interés en algunos productores, en otros no. Hay cierto interés en poder conservar algo del patrimonio, ¿no? Por eso es tan importante también tener información de estudios sobre los aspectos sociales, comunidades humanas con las que uno está trabajando en programas de conservación, ¿no? Ya te digo, hay algunos productores que no les importa. Digamos, los productores que tienen las tierras más productivas del país, en donde se produce soja, a esas personas no las conocemos. No, con esas personas no hay nada que hablar porque ya sabemos que sus producciones son un extenso monocultivo en donde no hay nada más que soja. ¿Y hay criaderos de ranas en los Pampas? No, es la reproducción en cautiverio de especies nativas es ilegal. Excepto... No, digo de Jantoro, de Janatoro. No, hubo en los años 90, hubo varios en toda la extensión de Argentina,
todos están abandonados y desactivados. Muchos de ellos, las poblaciones se asilvestraron, como es en Córdoba, en Salta, en Mendoza y en San Juan. Son un problema son un problema porque las poblaciones se han asilvestrado, bueno, y en Misiones, ¿no? Por supuesto. En La Pampa hubo muchos, en la región pampeana hubo muchísimos, pero la supervivencia de la especie, las especies no se asilvestraron y ahora no, para nosotros no representan un problema. Y no hay nada actual tampoco, ¿eh? No es, acá la gente come carne de vaca. Entonces todo lo que tenga que ver con producir carne de otro tipo de animal no funciona, afortunadamente. Uhum. Sí, no es un problema. Ya tenemos muchos problemas. A Luísa está por aqui. Você tem, se você tiver, você tem dados de rantoro lá na Argentina, não? Não sei se a Luísa tem. Estou aqui. Dado de Ranário, você diz? É, Eu acho que não. Não que eu me lembre, acho que não tem nada de lá. Bueno, si te interesa o si en algún momento los necesitan, hace 2 años en un proyecto de Naciones Unidas para Naciones Unidas, hicimos un relevamiento de rana toro en región pampeana. Básicamente lo que hicimos fue visitar los criaderos abandonados que ocurrieron en la década del 90 y ver si había poblaciones asilvestradas en su alrededor, y todos esos datos están por ahí, así que si alguna vez los necesitan, están disponibles, ¿no? Sí. Y creo que están disponibles para toda Argentina, sí. Y creo que ahora también, creo no, ahora estaban, no sé si Joyce está ahí todavía, pero en el IEGEVA, en el lugar donde trabajo, van a empezar a hacer ADN ambiental para detectar rana toro también. Que todavía no se hizo en Argentina, como está bastante poco desarrollada esa actividad, esa técnica en Argentina. Pero bueno, si ahora me dicen también que es con 2 meses de detectabilidad, es como mucho menos todavía. nosotros vamos a tener un dinero para trabajar con la análisis de las grabaciones de los grabadores autónomos para intentar identificar a los ceratófilos con ese PAN, Ajá. proyecto de Semibil. ¿Pero qué será Tofris? O tuyo. ¿Sí? O Ornata. No, mira, en Brasil. Sí, sí. Ok, ¿y cómo, qué secuencias van a usar? Porque todavía no sé, ¿ya desarrollaron las secuencias? No sé. Ah. Porque parece que es alguien incluyó en una recomendación del PAN-SU, y entonces tenemos que hacer ahora el análisis de las grabaciones. No sé qué grabaciones son estas, pero nos van a enviar. Está bien, no, perdón, te entendí mal. Pensé que iban a hacer ADN ambiental. No. Grabaciones de... Grabaciones automáticas. Sí. Ah, ok. Bueno, si tienen buenas noticias, avisen. ¿Y de dónde son las grabaciones? No sé, de Rio Grande do Sul, pero no sé. Sí, ok. Capaz sean esas grabaciones con las que trabajamos con la gente de Brasil, imagino. Capaz, no sé. No sé. No. Ah. Bueno, sí, estaría buenísimo que lo vuelvan a encontrar. La verdad que sería una buena noticia, ¿no? No solo porque está bueno que las especies no se extingan, sino porque, bueno, es un animal que es muy, muy interesante, ¿no? Nosotros estamos trabajando con ceratófilos ahorita, y que hay muchas poblaciones que han desaparecido también, y solamente pocas que es posible encontrar a hoy.
Entonces, no sé qué pasó. Puede ser que trillo o otra cosa, no sabemos tampoco. Sí, sí, el problema que tienen los ceratófilos en realidad es que tienen una detectabilidad muy baja y son animales sus periodos de reproducción en donde se hacen visibles son muy acotados, son muy puntuales. Con Ornata nos estamos dando cuenta que si hay una subpoblación que se reprodujo este año, probablemente el año que viene no lo detectes. O sea, los animales están, pero no vas a detectar su coro reproductivo porque no se están reproduciendo en esa temporada. Entonces, todo eso le adhiere una complejidad muy difícil, muy difícil de abordar, ¿no? En términos de volver a encontrarla, porque de repente lo que sucede es que por 5 años no encontrás una población y luego la volvés a encontrar, ¿no? Y eso tiene que tener que ver con una característica propia de la especie, de su historia natural, pero que puede llevar un poco a confusión, ¿no? Por eso nosotros estamos siempre queriendo que los sigan buscando en Uruguay y en Brasil, porque creemos que puede existir la remota posibilidad de que estemos fallando en la búsqueda, ¿no? Como pasó acá en Argentina, durante muchos años todo el mundo estaba diciendo no está más, no está más, no está más, y bueno, luego de 5 años encontramos que hay por lo menos 2 lugares en donde la especie todavía tiene buenas chances de tener poblaciones estables, ¿no? Entonces creemos que eso, no sé si es una situación semejante para Brasil y Uruguay, pero sí creemos que pueden volver a encontrarlo, ¿no? Con estos errores en las detectabilidades, yo creo que todavía hay alguna esperanza, sobre todo para Brasil, ¿no? Ujú. Y Natalia, que estás aquí también, estás trabajando con un cambio de percepción de las personas con las genelas, porque nadie gustan de las genelas. Claro, es lo que les decía con el sapo, con el sapo este de Achala, nos está costando muchísimo. Incluso cuando buscamos fondos, el escuerzo es un animal que llama la atención, es muy curioso eso, ¿no? La reacción incluso de personas que entendemos que las necesidades de conservación de una especie no se basan en si son lindos o si son feos, pero el Debería escuerzo ser. atrae. Entonces, incluso cuando tiene necesidad, como cuando tiene un estatus de conservación mucho menos preocupante que el sapo este marroncito, Ujú. incluso cuando se da esa situación, es mucho más fácil conseguir fondos para trabajar con Ceratophrys que para este sapo. Es muy loco eso. Así que está bueno, claro, porque es colorido. Sí, porque además tiene un comportamiento agresivo muy interesante, porque además come pájaros y ranas y otras ranas y sapos, y es el animal que más videos tiene en YouTube de anfibio, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, es un animal que llama la atención, básicamente. Y bueno, y al sapito no sé qué vamos a hacer, le vamos a pintar algunos colores rojos, no sé. Incluso con la gente del lugar, como, ay, sí, ese sapo, no sé, y ese sapo capaz que no lo vieron nunca en su vida, porque la gente más joven probablemente no se lo haya cruzado nunca, pero es como, ay, ese sapo verde. Lo mismo problema con serpientes, muy difícil trabajar con conservación de serpientes. Sí, eso es más difícil todavía, porque como hay una impronta ya cultural mucho más ancestral, ¿no? Incluso que los sapos. Sí, pero bueno, yo creo que hay estrategias para abordar todas esas situaciones y si se investiga sobre cuáles son ay, no me sale la palabra en español, como cuáles son las características que tienen esas reacciones, ¿no? Que tienen que ver con la percepción humana, yo creo que hay maneras de ir abordándolas. Nunca van a ser lindos como un panda, por supuesto, nunca van a ser percibidos como un panda, pero sí creo que hay varias estrategias que las ciencias sociales nos han mostrado para hacer que aumente la biofilia y que la gente se sienta un poco más interesada o por lo menos más responsable de la conservación de esos animales, ¿no? Así que adelante con eso.
Perguntas aí, povo? Otra pregunta. ¿Mm? Ustedes estudian la morfología externa de los anfibios por los efectos de plaguicida, ¿cierto? Pero ¿tienen estudios de morfología interna que afecte algo así? No, nosotras nunca trabajamos con colecta de ejemplares. Entonces, hacer una morfología interna, excepto para los trabajos que hicieron las parasitólogas, que bueno, que no hay otra manera básicamente Sí, que no, abrirle sí, su sistema digestivo, excepto para eso nunca trabajamos con colecta de animales. Entonces, siempre trabajamos con anormalidades o malformaciones externas. Que en realidad el estudio ese, si vos lo vas a ver, nosotros tampoco concluimos que hayan sido estrictamente los pesticidas, porque es una causa de efecto imposible de demostrar, ¿sí? Es una causalidad que uno puede inferir, pero que en realidad no puedes demostrar, ¿sí? Vos no sabes si ese animal se malformó porque le cayó una molécula de cipermetrina o porque había falta de alimento en el sistema y entonces no había calcio en sus huesos, ¿no? Si ese trabajo es concluyente sobre que las poblaciones que se desarrollan en sistemas con cultivos de soja tienen alta incidencia de malformaciones externas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahí desarrollamos un poco en la discusión por qué, pero el link con el pesticida estrictamente no está logrado, no se puede lograr tampoco en una aproximación en campo, digamos, ¿no? Porque ok. el eterno problema con los pesticidas, sí. Pero hay varios estudios. En Estados Unidos se hicieron muchísimos estudios con anormalidades internas, básicamente con radiografías, ¿no? Las mismas que nos hacen a nosotros y sí, es terrible. Después también pasa que los animales de alguna manera se encuentran la manera, ¿no? Yo mostré una foto de un animal de un sapo que le salían los dedos de su hombro, y era un animal que estaba cantando en una charca y él creía que tenía todas las posibilidades de reproducirse aún sin tener un brazo. Y estaba ahí, ¿no? Y era un animal adulto que, bueno, que había llegado a su adultez, ¿no? Sin una mano. Sí, bueno, y están. Y se las arreglan de alguna forma. E onde estás haciendo el quitrillo? ¿En su laboratorio? No, a ver, en Argentina no hay equipos de investigación hasta el momento, ya va a haber, que hagan, o que por lo menos hayan desarrollado la técnica de una manera que sean los datos 100% fiables, ¿no? Hace un tiempo hay un grupo que está recibiendo muestras en Argentina, pero en general lo que hacemos siempre es mandarlas afuera. Afuera es, bueno, no sé, en colaboraciones con colegas de Estados Unidos, o también los mandamos ahí a Unicamp, o se pagan o se establecen colaboraciones. Está súper difícil eso, porque si bien tenemos los equipos, no hay nadie que haya desarrollado bien el protocolo para poder medir las muestras con cierta efectividad, podríamos decirlo. Así que, no sé, tenemos muchas chances de que, de que ahora venga gente que nos ayude un poco con esa situación. Vamos a ver qué pasa. Y nosotras ahora estamos trabajando en detectar quitridios en Ceratophrys ornata porque es una especie que nos interesa. Y bueno, y ahora vamos a empezar con el sapo de chala, pero si no lo podemos resolver acá, también eso, son muestras que van afuera y se analizan afuera. Es una pena, pero bueno, es un poco así. Nosotros teníamos un Ceratophrys ahorita aquí en el laboratorio y murió de Chytridiomycosis. Parece que es muy sensible al fungo, al hongo. ¿Murió de quitridomicosis? Sí, porque nosotros alimentamos con renacuajos de Genatoro que tenía Chytridio y ahí pasó para el Ceratophrys y Ok, murió. sí. Sí, los datos que tenemos nosotros acá de las Pampas es que, sí, como que el quitridio está bastante extendido, o sea, la detección es en una amplia cantidad de especies, o sea, todas las especies están con algún nivel de infección, pero siempre son muy bajos y en general no se ven sintomatologías.
Entonces, a veces se nos complica un poco esta situación de lo que se ve en otros lugares del mundo, en donde la enfermedad es tan virulenta y tan fuerte. Eso en Argentina no se vio mucho. Quizás estemos cerrando un poco en la documentación de los procesos, pero ni siquiera en otras ecorregiones. No te estoy hablando solamente de La Pampa, sino se hicieron estudios en otros lugares, en el Chaco, en Patagonia, en Andes. Y bueno, y la verdad es que es eso, ¿no? Como que cuando vos muestreás Chytridio aparece en una amplia variedad de especies, pero con niveles de infección bastante bajos. Entonces, como que no estamos muy preocupados por eso, excepto en algunas especies como la del sapo de Achala, pero así a nivel más... Sí, este me parece que es un caso típico de Chytridiomycosis, Ujú. el sapo. Sí, además en cautiverio, modificando todas las condiciones en las que los animales viven por ahí, también la interacción, ¿no?, entre el hongo y el animal es diferente. Vaya a saber, no sé, cómo estaba inmunológicamente ese animal y demás, ¿no? También eso. Amém. Alguém mais tem perguntas? A Luísa está no México, Guilherme nos Estados Unidos e os demais em Brasil, em várias partes do Brasil. Bueno, bastante internacional este encuentro. Mariana na Bélgica aqui também. Bueno, súper internacional. Bueno, no sé, también pueden encontrarnos en las redes. Si ustedes ponen Coana, va a aparecer enseguida todas nuestras redes. Pueden contactarme ahí si tienen dudas o no sé qué. Siempre estamos ahí muy prendidas a las redes, tratando de responder como podemos. Imagínense que llegan registros de esfuerzos hasta consultas que tienen que ver con algunos estudios científicos. Se sabe... Ay, perdón, no leí. ¿Alguien dijo? Sí, ¿qué tipos de Chytridio hay en los Pampas? ¿Qué tipo que sepas? Sí, de cepas. No lo sabemos. Lo vamos a saber pronto, seguro, pero no lo sabemos. Como ya les decía, sucedió esta situación en la que nos empezamos a dar cuenta que el Chytridio no era una amenaza muy fuerte por nuestra anfibiofauna, entonces ahí como que se detuvo un poco la investigación en Argentina sobre cuestiones más profundas acerca de las cepas, de la virulencia, de las infecciones, Bueno, pasó eso. Hasta tanto no empecemos a encontrar episodios epidémicos fuertes, creo que tampoco va a suscitar el interés, ¿no?, de los y las investigadoras en ese tema. Então, muitas graças, Gabi. Muito obrigado. Foi fantástica a sua palestra. Bueno, ojalá se haya entendido. Yo a veces hablo tan rápido que por ahí también con esta cuestión más del idioma, ojalá hayan entendido todo lo que se les Sí, creo que sí. Muchas gracias y nos hablamos más. Bueno, que anden bien, cuídense, hasta luego, gracias. Chao. Chao.